un tema que en los últimos años para mí ha sido recurrente. Me tocó introducirlo en la discusión política colombiana cuando mi campaña a la alcaldía de Bogotá, en la administración de Bogotá, intenté construir urbanismo articulado a la crisis climática. Eso me costó la alcaldía porque nos despidieron. Y ahora fue un eje central de la campaña presidencial. Han pasado varios años desde entonces, desde el año 2009 que comenzamos a hablar de este tema en Colombia, y las cosas son cada vez peores. Muchos eventos se han hecho, desde las COP, una especie de Hollywood alrededor de la crisis climática en Colombia, pero creo en la crisis climática en el mundo, pero creo que estamos realmente ya a puertas del punto de no retorno. No se ha hecho caso de la ciencia. Ese no se ha hecho caso no es un problema de incompetencia de la política. Hay que entenderlo, comprenderlo, precisamente para atacarlo. No es la incompetencia de la política lo que hace que la humanidad esté a punto del no retorno, sino intereses económicos muy poderosos y específicos. En cierta forma, el capitalismo, como tal, como lo conocemos, se inició en el mundo en su fase de industrialización a partir del uso de las energías fósiles. El vapor de agua famoso con que se inició la revolución industrial era producido con el uso de calderas que utilizaban carbón. El carbón, luego el petróleo, se convirtieron en los grandes motores energéticos de una manera de producir específica de la humanidad y de consumir, de un relacionamiento específico entre los seres humanos para abordar la producción y el consumo, que es lo que llamamos el capitalismo. Y yo creo que la falta de abordaje de esta faceta de este problema es lo que nos coloca en la situación de incomprensión de lo que está pasando en el mundo. Si la lógica del capital, que es producir cada vez más, para vender cada vez más, para que los dueños de ese sistema puedan ganar cada vez más, esa es la lógica de esa manera específica de producir, conlleva entonces una utilización de sus motores energéticos cada vez más. Y esos motores energéticos son carbón y petróleo, pues tenemos hoy con mucha claridad que cierta estructura económica, ciertos procesos de la producción en la historia de la humanidad nos llevan a la crisis climática. Y la gran pregunta entonces es si esa lógica puede ser detenida. En cierta manera y de manera ingenua, si el capital debería dejar de ganar más. O, bajo otra lógica un poco más realista, si el capital, esa manera de producir cada vez más, consumir cada vez más y ganar cada vez más, puede cambiar su propio motor tecnológico de acumulación del carbón y del petróleo hacia lo que llamamos la energía limpia, y abandonar incluso los materiales del carbón y del petróleo como materias primas, como insumos del proceso de producción. Esa pregunta no tiene respuesta. ¿Puede el capital sobrepasar el límite que le ha impuesto en términos de vida la utilización intensiva del carbón y del petróleo? Si uno estudia la teoría económica clásica inicial, que estudiaba precisamente el capital, los clásicos de la economía, desde hace 2 siglos, que fueron olvidados por la teoría económica dominante en todo el mundo en las últimas décadas, lo que uno puede observar es que desde esa óptica solo se introduce una tecnología
en los procesos productivos desde la lógica del capital si ésta es más productiva. Es decir, si genera más ganancias. Toda tecnología que no produzca esta ecuación matemática es desechada por el capital. Entonces la pregunta coherente es, ¿las tecnologías que se basan en energías limpias pueden ser más productivas que las tecnologías que se basan en energías sucias o fósiles para que el capital las introduzca en la medida en que entonces ganará más? La respuesta no existe. Nadie puede afirmar hoy con certeza que hay una lógica que lleva a que las energías limpias, descarbonizadas, sean más productivas que las energías fósiles y la economía fósil. Y como esa respuesta no existe, entonces quedan puntos suspensivos. Si el capitalismo puede superar su fase de crisis climática, o si conlleva la destrucción misma de la humanidad, lo cual nos lleva a que estaríamos viviendo las antesalas, quizás de manera balbuciante, de enormes tensiones políticas mundiales y no precisamente pacíficas en la fase final de esto que llamamos la crisis climática, el desastre climático. Los discursos de la ONU, en realidad la narrativa ONU, construida a través de las COPs, que generalmente se realizan en espacios de ciudades patrocinadas, entre otras, por grandes agentes de la economía fósil, tratan de vender una tesis que tiene cierto sustento teórico, pero que está en cuestión, de la cual hay que dudar. Y es que, dado que la crisis climática se produce en un modo de producción mercantil, profundamente mercantil, el mercado en sí mismo podría solucionarla. En cierta forma es una extensión de un paradigma teórico que ha dominado la humanidad toda, nuestros países, los hacedores de política, los gobernantes, los ministros de economía, etcétera, la academia económica, un paradigma que nace de un modelo inventado por un señor llamado León Balrás, pensado de otra manera, no, él no tenía la intención de volverlo el modelo dominante del pensamiento económico mundial. León Balrás simplemente trataba de responderle a la economía clásica, a la economía política, sus planteamientos sobre precisamente el capital y sus posibles límites. Y logró construir un mundo matemático, un modelo matemático en el cual el mercado, actuando muy libremente, podía llevar a una maximización del bienestar individual y social. Se llama la teoría del bienestar general. Cuando se pronuncia la palabra maximización siempre se usa matemáticas, cálculo, maximizar la derivada e igualarla a cero. Ahí se alcanza la maximización. Y él hizo esa aplicación de cálculo diferencial, de derivadas, etcétera, tratando de construir funciones continuas, convexas de la demanda, de la oferta, y por tanto de lograr un punto de maximización y concluir que efectivamente el mercado, actuando libremente, podía llevar a una maximización del bienestar individual y social. Dicho teorema fue la gran respuesta teórica a la economía política en su momento, principios del siglo XX, y finalmente se irradió por toda la humanidad como el gran paradigma del cual separarse era visto de manera pecaminosa si algún gobernante del mundo, o si algún economista, o si algún académico, o si algún ministro de Hacienda decía algo que no fuese de este tipo de contenido. Ustedes han vivido en sus países a lo largo y ancho de estas décadas la aplicación de esta tesis. Ha sido presentada por los medios de comunicación
tanto los expertos en economía como los no expertos, como si se tratara de una ley científica. El paradigma matemático, la complejidad de las matemáticas han sido usadas precisamente para sustentar la cientificidad de un planteamiento como este, que en realidad no es científico, sino ideológico. Es una posición ideológica. Como decía el filósofo Alain Badiou, el uso intensivo de las matemáticas a veces no legitima la ciencia, sino que al contrario, en algunos casos, en las mal llamadas ciencias humanas, lo que hace es legitimar ideologías. Pues hemos vivido bajo esta ideología, tanto en la teoría, tanto en la academia, tanto en las facultades de economía, como en el quehacer político cotidiano, como en la cultura misma de la sociedad. Lo que hace el descubrimiento de la crisis climática por parte de científicos que no son economistas, climatólogos, geólogos, el panel de expertos de las Naciones Unidas, es mostrarnos que ese paradigma económico se ha destruido. Todo lo contrario de lo que pregonaba. Actuando libremente el mercado se maximizará el bienestar social e individual. Lo que tenemos es que actuando libremente el mercado, si lo dejamos en este momento, nos extinguiremos como especie humana. Es un derrumbe paradigmático brutal en el terreno de la economía, en el terreno de la ideología, y nos coloca en un escenario bastante difícil, porque no sabemos a ciencia cierta qué hacer. No sabemos a ciencia cierta qué hacer en los momentos finales de la especie humana. Porque lo que la ciencia ha dicho, ni más ni menos, es que si no actuamos, la tendencia sigue, la falsa infinitud de la que hablaba Hegel, producir cada vez más, consumir cada vez más y creer que somos más felices cada vez más entre más consumimos, solo nos lleva a la desaparición definitiva de la especie humana, y no en milenios. Stephen Hawking hablaba de 200 años. Y creo que los científicos de hoy que lo sobreviven acortaría esos tiempos. Claro, una tesis científica así, ¿qué le dice a la industria petrolera? ¿Qué le dice a la industria automotriz? ¿Qué le dice a los fondos de capital de riesgo que dominan prácticamente la estructura económica mundial? ¿Qué le dice a la cultura cotidiana de la gente? Es que, como podríamos demostrar fácilmente aquí mismo, estamos rodeados de materiales que tienen que ver con el petróleo y el carbón, como este parlante, por ejemplo, o cualquier cosa, este reloj, etc. Si nuestro modo cotidiano de vivir, unos más ostentosos, otros menos, está asignado y marcado desde hace siglos, y cada vez más, precisamente por esto que yo llamo los motores energéticos de la acumulación ampliada del capital, el carbón y el petróleo. Invenciones, escapes, arrojando azufre en la atmósfera, podemos meter un enfriador, etcétera. En cierta forma, ciertas mentiras consensuadas es que vamos hacia la transición, pero la transición nunca despega la aguja. Nos van llevando automáticamente a una situación donde ya no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que mueve esa falta de acción política y social en el mundo? Que tendríamos que hacer grandes transformaciones, que ni más ni menos, en la medida en que nuestra vida cotidiana, opulenta o no, de naciones poderosas o no, está marcada con el sello del petróleo y del carbón. Entonces, un cambio para deshacernos del petróleo y del carbón y de manera rápida es casi que impensable. ¿Cómo sería esa humanidad y esa economía? Se puede escribir y podemos decir con conceptos muy en el lenguaje de las Naciones Unidas relativamente fáciles y consensuados. No, se trata
de una economía descarbonizada. ¿Qué es una economía descarbonizada fuera del lugar común de decir que no tiene carbón y petróleo? ¿Eso cómo es? ¿Cómo es su productividad? ¿Cómo son las relaciones sociales que establecen los seres humanos alrededor de esa nueva manera de producir y de consumir? ¿Es el mismo capitalismo? Bajo la inercia de mantener la ideología, más o menos a lo que se ha llegado en los últimos años es a pensar que el mercado simplemente se internaliza, y discúlpenme la palabra, una externalidad que apareció de pronto, la crisis climática. Si vuelve precios de mercado, los costos de la crisis climática, a eso se le llama tasas carbón, ¿podría él solo resolver el problema? Esa es la teoría de Nordhaus, Premio Nobel de Economía en 1989, y es la base teórica con la que actúan Naciones Unidas y los principales gobiernos del mundo. Ni siquiera las tasas carbón hoy son usadas de manera generalizada. Ni siquiera ha sido aceptado el mecanismo de pensamiento neoliberal que se ha creado para intentar resolver argumentativamente el problema de la crisis climática. Ni siquiera. Pero es bastante difícil racionalmente comprender cómo lo que el mercado produjo, el mercado mismo puede resolver. En realidad es una huida, porque si lo pensáramos bien, resolver el desastre climático que implica cambios rotundos de tecnologías, maneras de consumir y de producir, en realidad habría que hacerlo desde otro espacio de acción humana que no es el mercado, al cual habría que regular. Y mire ya lo que significa esa frase nomás en el terreno de la política, sino desde la planificación, desde el poder público que ya no es nacional, porque ya no es suficiente, sino que tendría que ser multilateral a escala global, si quisiéramos en los tiempos que nos quedan realmente hacer las transformaciones que toca, que implicarían enormes volúmenes de inversión de dineros y de finanzas para poder dar los saltos y construir los indicadores de una verdadera economía descarbonizada. ¿Eso estamos haciendo? La respuesta es no. La respuesta es que el lobby petrolero y carbonero y sus industrias concomitantes, que es la economía fósil, que es el 90% de nuestra economía mundial, es suficientemente poderoso para causar una enorme irracionalidad política. Y es que a sabiendas, como la ciencia lo dice, que estaríamos al borde de una crisis civilizatoria, no hacemos nada. Ralentizamos el proceso. Nos inventamos ideologías, como en la famosa película de No mires arriba, y simplemente hacemos como el avestruz. No enfocamos el problema como toca. Y vamos de COP en COP, de COP en COP, hasta que el tiempo se agotó. Las tensiones políticas son indudables, hoy se están viendo. Claro que hay pueblos que van sufriendo cada vez más el desastre climático, porque no es de mentiras. Intensivamente cada día se producen más y más hechos, unos muy visibles: perder el agua, perder los nutrientes, perder los equilibrios nutricionales en varios sectores de la geografía mundial, provocar éxodos entonces, porque la gente no se van a dejar morir de hambre, ir hacia donde se cree está la comida, está el agua, hacia el norte. Y entonces viene un problema de tensión política aguda e intensa. Cómo defenderse del extraño, del extranjero, de la inmigración. La derechización de las democracias es el efecto inmediato, no la solución del problema. Los muros, las ametralladoras,
las legislaciones antiinmigración, las cárceles, los campos de concentración, la devolución de población, las creencias otra vez en las razas puras y superiores, las ideologías de lo que fue algún día 1933, pero expandido a todo el globo. Tensiones políticas que no solo se miran en los éxodos y en eso que se llama el capitalismo de fortaleza en los países más desarrollados, sino en la guerra. La guerra que hoy hay en Ucrania y Rusia, con todos sus antecedentes históricos y culturales que allí pueden existir, su propia complejidad histórica, de todas maneras tiene un resorte en la crisis climática. Y es que Europa Occidental fue incapaz en los tiempos que tenía de liberarse e independizarse del gas. Y el gas es un combustible fósil, así la resolución de la Unión Europea diga que ahora es un combustible limpio. Eso no deja que sea un emisor de gases de efecto invernadero. Incapacidad de Alemania en primer lugar, incapacidad de Europa Occidental. Los tiempos no fueron suficientes para liberarse del gas y ahora estamos en una guerra como hace a principios del siglo estábamos otras ligadas con el petróleo. Ese tipo de tensiones irá en aumento, en crecimiento, hasta tanto la humanidad no logre encontrar los instrumentos y las respuestas que nos permiten de manera acelerada pasar a una economía descarbonizada. Es un reto enorme de la humanidad, no solo de la política. Es un momento indudablemente de la política con P mayúscula, si pudiera liberarse de los espacios que son propios del interés particular, económico y poderoso. Es un momento de la innovación, como todo momento de profunda crisis de una especie provoca en la humanidad. Es un momento en donde toca inventar y es un momento en donde la aventura es cada vez más libre, solo que aún no hemos podido construir los instrumentos suficientes para superarlo. Hay quien dice que ese discurso de la ciencia es apocalíptico. Algunas teorías de Cambridge, aún no ratificadas científicamente, dicen que el virus que acabamos de vivir, el coronavirus, tiene su raíz en la crisis climática. Que el cambio de rutas de los murciélagos buscando frutos que cambiaron de piso térmico precisamente por el cambio climático llevó a conectar ciertas especies y ciertos virus precisamente con la humanidad y allí apareció el que acaba de detener el capitalismo durante un año entero y el que nos puso a vivir de una manera cotidiana completamente diferente a lo que era nuestra costumbre. Si eso hizo un virus, que puedan nacer 10 y 20 y 100 más poderosos que se pueden desatar de manera invisible por la crisis climática. El virus COVID-19 es como una demostración en laboratorio para cada uno de nosotros y en cada país de lo que se avecina de manera peor. Si no somos capaces de cambiar un sistema económico mundial en el corto plazo. Es una tarea de la política. Como nunca antes, la política hoy tiene un papel que cumplir. No es una tarea propiamente de la economía, es una tarea de sujetos políticos, es decir, de gentes que piensen en colectivo, indudablemente, que debatan, de gentes que estén ligadas al interés público de la humanidad y que puedan operar de tal manera con eficacia que se puedan producir los grandes cambios políticos, sociales e ideológicos e incluso científicos que hoy se demandan para que la humanidad pueda existir. Dejo ahí, ese es un poco mi balance sobre estas circunstancias de estos últimos años donde se ha luchado, pero hemos sido absolutamente ineficaces en detener el desastre climático. Gracias, muy amables.